Buenas. En el siguiente video vamos a resolver este ejercicio que se llama normalmente independientes. Vamos a leer primero el ejercicio. La hora oficial de llegada del 405 a una determinada parada es de 8:10 am, pero en los hechos su hora de llegada tiene distribución normal de media 8:10 am y desvío 40 segundos. Yo siempre trato de llegar a la parada a las 8:09 am, pero de hecho llego a una hora que tiene distribución normal, de media 8:09 am y desvío 30 segundos. Nos preguntan tres cosas. La primera, ¿cuál es la probabilidad de que yo llegue a la parada antes de la hora oficial? La segunda, ¿cuál es la probabilidad de que yo llegue a la parada antes de que el ómnibus pase? Y la tercera, si yo llego a la parada a las 8:09, pero a las 8:12 am el ómnibus todavía no ha pasado, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya perdido? Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a construir variables aleatorias que sean de interés para poder modelar estas probabilidades. Entonces, sean t sub bus y t sub yo, por ejemplo, los tiempos de llegada del bus y de mí mismo, respectivamente. Del bus, entonces, del bus y de mí mismo. Bien, entonces, respectivamente. Vamos a poner respectivamente. Bien, nos dicen por letra cuál es la distribución de estas variables aleatorias. Una, que es t sub bus, es una normal de media 8:10 am y desvío 40 segundos, y t sub yo es una distribución, tiene distribución normal de media 8:09 y desvío 30 segundos. Pero acá, en principio, tenemos que trabajar un poco, porque los tiempos de llegada no pueden ser normales de media 8:10 am, porque 8:10 no es un número real y la media tiene que ser un número real. Entonces, acá lo podemos modelar de muchas formas. Yo voy a modelar el tiempo en segundos. Se podría hacer transformar todo a minutos, pero ya que tenemos el desvío tanto del tiempo de llegada del bus como de mi propio tiempo de llegada, lo tenemos en segundos, lo voy a hacer todo en segundos. Entonces, ¿cómo vamos a modelar esto? Vamos a hacer una línea de tiempo acá, y entonces acá vamos a poner a las 8:09 y acá a las 8:10. Entonces lo que vamos a tener acá, a las 8:09 vamos a tener una densidad, que es la densidad de la normal, donde esta sería la densidad de la t sub yo, o sea, es esa normal. Y por otra parte tenemos la densidad de la normal que corresponde al bus, que va a ser un poquito más chata porque tiene un poco más de desvío, pero va a ser una cosa más o menos, a ver si podemos intentar hacerla de vuelta, una poco así. Bueno, más o menos, son dos campanas. Esta corresponde a la densidad de t sub bus. Bien, lo que estoy haciendo, graficando, son las densidades. Sin ejes, sin nada, solamente para dar algunas ideas. Bien, entonces, ¿cómo podemos poner el 0? Podemos poner el 0, por ejemplo, como por acá, que corresponda a las 00 horas y empezar a contar a partir de ahí. Pero eso es poco práctico porque tendríamos que contar cuánto es en segundos la hora 8:09 en función de las 00 horas. Entonces no vamos a hacer esto. Esto es muy complicado.
Lo más razonable es poner el 0 o acá, o sea, poner el 0 acá, o la otra cosa razonable es ponerlo acá y empezar a contar el tiempo a partir de ahí. Entonces, lo que voy a hacer yo es poner el 0 acá. Entonces, las 8:09 van a corresponder con el tiempo 0. Y las 8:10, si yo estoy considerando el tiempo en segundos, esto lo voy a modelar como el tiempo 60. ¿Bien? Entonces, ¿cómo interpretamos lo que nos dice la letra sobre las normales? Bueno, por letra tenemos que t sub yo ahora va a tener distribución normal y nos había dicho de media 809, o sea que esto va a tener media 0. Tenemos desvío 30 segundos. Y las normales, como las estamos parametrizando en el curso, las parametrizamos por su media y por su varianza. Entonces, si el desvío es 30 segundos, la varianza es 900 segundos. Y por letra, el tiempo del bus también sigue una distribución normal de media 8:10, que lo estamos pensando como el tiempo 60, o sea que tiene media 60, y tiene un desvío de 40. Entonces tiene una varianza de 1600. Bien, entonces calculemos cuál es la probabilidad de que yo llegue a la parada antes de la hora oficial. Entonces vamos a escribir 1. Entonces lo que nos pide el ejercicio es la probabilidad de que t sub yo, o sea que el tiempo de llegada, sea menor, veamos si es menor o igual o menor estricto, dice la probabilidad de que yo llegue antes de la hora oficial. Entonces vamos a contarlo como un menor estricto. Y la hora oficial, en términos de mi modelado, es el número 60. O sea, es 60. Entonces esta es la probabilidad de que t sub yo sea menor que 60. Bueno, como este tiempo de llegada, que es mi propio tiempo de llegada, tiene una distribución que es absolutamente continua, porque es una normal, la probabilidad en un punto es 0, así que es lo mismo poner un menor estricto que un menor igual. Entonces acá lo que utilicé es que la probabilidad de que t sub yo sea igual a 60 es igual a 0, así que en principio no, son las dos cosas, tienen la misma probabilidad. Entonces podemos hacer un poco más de cuentas. Ahora esto es la función de distribución acumulada, esto es, me faltó el subíndice, es la función de distribución acumulada de una normal de media 0 y varianza 900. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para poder calcular esto? Esto, en principio, podemos ponerlo en cualquier software que calcule probabilidades y nos daría lo que queremos. Pero si no tenemos acceso a un software, pero sí tenemos acceso a una tabla, lo que podemos hacer es estandarizar esta variable aleatoria, es decir, transformarlo para que tenga media 0 y varianza 1, y luego lo chequeamos cuánto es esa probabilidad en una tabla que tenga los valores acumulados de la probabilidad de una normal estándar. Entonces vamos a hacer eso. Esto es lo mismo que la probabilidad de que t sub yo. Lo que voy a hacer es restarle la media, que en este caso es redundante ponerlo porque es simplemente restar 0, pero lo voy a dejar para que se entienda qué es lo que estoy haciendo, y lo divido entre el desvío.
y el desvío es 30. Y esto, para que sea igual a esto de acá, lo tengo que hacer a ambos lados de la igualdad, de la desigualdad en este caso. O sea que esto es menor o igual que 60 menos 0 dividido 30. Bien, y ahora la idea, hice esto porque ahora esto de acá es una variable aleatoria z, que es normal, de media 0 y de varianza 1. Entonces, esto es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que 2. Si hacemos 60 sobre 30, nos da 2. Bien, y esto es lo que llamamos phi. Esto llamamos phi. Es la función de distribución phi es la función de distribución acumulada de una normal estándar, o sea que esto vale 2. Bueno, vamos a escribir ahí lo que dije, es que phi en un cierto valor z es la integral de menos infinito hasta z de 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos 1 medio x cuadrado diferencial x. O lo que es lo mismo, la probabilidad de que z sea menor o igual que un z chico con z una normal 0, 1. ¿Bien? Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos chequear en una tabla cuánto vale esto. Entonces vamos a chequear en una tabla. Entonces acá tenemos una tabla en la que tenemos la probabilidad acumulada hasta un valor z por una normal estándar, con los z a partir de 0. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Bueno, si nos movemos hacia abajo, nos estamos moviendo en la segunda cifra significativa de z, y si nos movemos hacia la derecha, nos estamos moviendo en la tercera cifra significativa. Entonces, si por ejemplo nos detenemos en este valor de acá, lo que estamos viendo es la probabilidad que acumula una normal estándar hasta el valor 0,0, porque estamos en esta fila, y como estamos en esta columna es el 0,003. Si por ejemplo nos paramos en este valor de acá, estamos viendo cuánto acumula una normal estándar hasta el valor 0,9, estamos en esta fila, y como estamos en esta columna es el 0,93. ¿Bien? Entonces, en nuestro caso, queremos ver la probabilidad acumulada hasta el 2. Así que esta, y hasta el 2,0. Así que esta es la probabilidad que nos interesa. 0,9772. Entonces, volvamos al ejercicio y vamos a escribir acá que esto es entonces 0,9772. Entonces la probabilidad de que yo llegue antes que la hora oficial del bus es 0,97, bastante alta. Vamos a responder entonces la parte 2. La parte 2 es, ¿cuál es la probabilidad de que yo llegue a la parada antes de que el ómnibus pase? Entonces vamos a calcular esta probabilidad haciendo referencia a las variables aleatorias que nos definimos. Entonces queremos de que yo llegue a la parada, o sea, de que mi tiempo de llegada sea menor que el tiempo de llegada del bus. ¿Bien? Bien. Entonces lo que podemos hacer es pasar restando esta variable aleatoria. Entonces esta es la probabilidad de que t sub yo menos t sub bus sea menor que 0.
Y a esto vamos a definirlo, o sea, a esta variable aleatoria de acá, vamos a escribirla como una cierta variable aleatoria t, o sea que esta es la probabilidad de que t sea menor que 0. Y esto es casi la función de distribución acumulada por t. Nos falta saber cuánto vale en 0. Entonces, para poder calcular esto, vamos a hacer referencia a una proposición que tiene que ver con combinaciones lineales de variables aleatorias normales, independientes. Entonces, proposición, y dice lo siguiente: sean x1, xn variables aleatorias, vamos a arreglar eso, xn, entonces variables aleatorias independientes y con distribución normal, tales que xy se distribuya normal de media. Bueno, no necesariamente tienen que tener todas la misma media, así que vamos a poner mu sub i, y tampoco tienen que tener por qué la misma varianza, así que vamos a poner sigma sub i al cuadrado. Esto para todo i. Entonces, sean eso y además sean alfa 1, alfa n reales. Y vamos a pedir que no sean todos iguales a 0. No todos iguales a 0. Puede ser alguno igual a 0, pero no todos. Entonces, la combinación lineal, o sea, la suma de i igual 1 hasta n de los alfa sub i por los x sub i, o sea, la combinación lineal de estas variables aleatorias, tiene distribución normal también. Y lo que me interesa es cuáles son los parámetros. Los parámetros van a ser la media de esta variable aleatoria que corresponde a ser la combinación lineal, es la suma, mejor dicho, la combinación lineal de las medias. Y la varianza es casi la combinación lineal con estos coeficientes, es una combinación lineal de las varianzas, pero lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado los coeficientes. O sea que la varianza es la suma de igual 1 hasta n de alfa sub i al cuadrado por los sigma sub i al cuadrado. Esta es una propiedad súper importante que cumplen las variables aleatorias normales, que no necesariamente lo cumplen otras variables, otro tipo de variables aleatorias. Por ejemplo, las exponenciales no cumplen esto. Pero las variables aleatorias normales sí. ¿Y por qué hago referencia a esta proposición? Porque observemos que esta variable que yo definí como t es una combinación lineal de variables aleatorias normales. Vamos a explicitarlo. Observemos que t lo podemos escribir como alfa 1 por t sub yo más alfa 2 por t sub bus. Y vamos a ver cuál sería alfa 1 y alfa 2. Alfa 1 es multiplicar por 1 y alfa 2 es multiplicar por menos 1. Entonces, eso es verdad con alfa 1 igual a 1 y alfa 2 igual a menos 1. Entonces, por la proposición, sabemos que t tiene distribución normal y tenemos que ver cuáles son sus parámetros. Bueno, por la proposición, la media de esta variable aleatoria t es la combinación lineal de las medias de, en este caso, de t sub yo y de t sub bus. T sub yo tiene media 0 y t sub bus
tiene media 60. O sea que esto va a tener media menos 60. Si hacemos la combinación lineal esa. Y para el caso de las varianzas, lo que tenemos que hacer es sumar las varianzas en este caso. ¿Por qué sumarlas? Porque el coeficiente alfa sub 2 es menos 1. Pero como lo que tenemos que hacer es la combinación lineal con los alfas al cuadrado, ese menos 1 se me transforma en un más 1. Entonces, como t sub yo tiene varianza 900 y t sub bus tiene varianza 1600, esta variable aleatoria t tiene varianza 2500. Entonces, volvamos a lo que nos pide el ejercicio. Queremos calcular la probabilidad de que t sea menor que 0. Entonces, la probabilidad de que t sea menor que 0, ahora sabemos que esto es lo mismo que la probabilidad de que t sea menor o igual que 0. Y de vuelta, podemos esto, si tenemos un software que calcule las distribuciones acumuladas de normales cualesquiera, lo podríamos enchufar ahí. Y si solo tenemos acceso a una tabla, no queda otra que estandarizar. Entonces esta es la probabilidad de que t menos, bueno, t menos su media. O sea que esto va a quedar t más 60. Si quieren, por claridad, vamos a poner t menos 60. Y esto ahora lo tenemos que dividir por el desvío. Si 2500 es la varianza, el desvío es raíz de 2500, bueno, la raíz positiva de 2500, o sea que esto es 50. Y esto tiene que ser igual, entonces, menor o igual que 0 menos 60 dividido 50. A ver si vamos a achicar esto, moverlo un poco. Así queda bien. Ahí. O sea que esto es igual a la probabilidad. Bueno, a esta variable de acá la vamos a llamar, igual que en el ejercicio anterior, z. Y esta z es una normal 0,1. Entonces, esto es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que, acá vamos a tener 0 menos 60, o sea que 60 dividido 50 es 6 quintos. Entonces, podemos ir a la tabla y ver cuánto es phi de 6 quintos. Bueno, 6 quintos es igual a 1,2. Así que vamos a entrar por esta tabla. Y como queremos el 1,2 0, o sea, vamos a verlo en esta celda. O sea que la probabilidad que nos interesa es 0,8849. Entonces lo escribimos acá. Es 0,88. Resta resolver la parte 3. Parte 3 decía, yo llego a la parada a las 8:09 am, pero a las 8:12 el ómnibus todavía no ha pasado. ¿Cuál es la probabilidad de que lo haya perdido? Vamos a realizar un argumento del tipo probabilidad condicional. Vamos a hacer un dibujo de la situación. Entonces, vamos a resolver la parte 3. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a trazar una línea de tiempo. Estas son las 8:09. O sea, esta es la hora a la que yo llego. Y hasta las 8:012, perdón, hasta las 8:12, no ha pasado el bus. O sea, eso es lo que yo observo, que yo llego 8:09 y espero hasta 8:12 y no ha pasado el bus. Esta la habíamos puesto como hora 0, entonces esta tenemos que ver en segundos cuánto es.
Bueno, pasaron 3 minutos, o sea que son 180 segundos. O sea que esto lo vamos a considerar como el tiempo 180. Entonces, nosotros lo que queremos calcular es la probabilidad de que el bus ya haya pasado. O sea, queremos calcular la probabilidad de que el tiempo del bus caiga acá. O sea, que el tiempo del bus sea menor que 0. O dicho de otra forma, que el bus haya pasado antes que 8:09. Sabiendo que no vi el bus entre las 8:09 y las 8:12. Entonces vamos a escribir eso en términos de nuestras variables aleatorias. Lo que queremos calcular entonces es la probabilidad de que el tiempo del bus, tiempo de llegada del bus, sea menor que 0, dado, ¿y qué es lo que observo? Yo observo que el bus no llegó entre el tiempo 0 y el tiempo 180, o sea, dado que el tiempo de bus no pertenece al intervalo 0-180. Bueno, vamos a mover esto, así tenemos un poco más de espacio. Bien, ¿y esto cómo lo calculamos? Bueno, por probabilidad condicional, esto es que el tiempo del bus sea, menor que 0 y que el tiempo del bus no pertenezca al intervalo 0-180. Dividido la probabilidad de que el bus no haya llegado entre las 8:09 y las 8:12. ¿Bien? Bueno, observemos el numerador. El numerador, ¿qué nos está diciendo? Queremos calcular la probabilidad de que el bus llegue en un tiempo menor que 0 y que a la vez no esté en este intervalo. Entonces, el complemento de este intervalo es la unión de la semirrecta menos infinito hasta 0, con el 0 abierto en 0, y la semirrecta 180 más infinito, abierto en 180. Entonces, este suceso, tiempo de bus menor que 0, está incluido en este suceso. Por lo tanto, la intersección entre estos dos sucesos me da este de acá. O sea que esto es igual a la probabilidad de que el tiempo del bus sea menor que 0, dividido esta probabilidad de acá. Bueno, esta probabilidad de acá es la probabilidad de que el bus llegue en la semirrecta menos infinito hasta 0 o entre 180 y más infinito. Y esos dos casos son disjuntos, así que esto lo podemos escribir como la suma del tiempo de bus menor que 0 más la probabilidad de que el tiempo de llegada del bus sea mayor que 180. Bien, y ahora, ¿cómo calculamos esto? Bueno, haciendo razonamientos análogos a los que vimos en las partes anteriores, porque ahora lo que tendríamos que calcular es estas probabilidades en términos de una normal estándar. Entonces, los detalles quedan de ejercicio. Entonces, detalles del ejercicio, de cómo hacer los cálculos de estas probabilidades, pero les dejo que esto me dio 0,98. O sea que la probabilidad de que lo haya perdido es bastante alta. Y con esto termina el ejercicio. Muchas gracias.